Hace algunas semanas les hablé acerca de la importancia de nuestra mentalidad para poder vivir en la bendición del Señor. Y hablábamos de la mente reprobada y la mente aprobada, la mente renovada. La mente reprobada, dice Romanos capítulo 1, es la condición en la que una persona cae por no tomar en cuenta a Dios. Dice la Escritura que estas personas no aprobaron tomar en cuenta a Dios. No consideraron los caminos del Señor, no creyeron lo que Dios les decía. Debido a eso, dice la Escritura, Él los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es una mente reprobada? Es aquella que no pasa el examen. Es aquella que siempre está en lo mismo. Y pasa el tiempo y siguen lo mismo. Pasan 5 años y siguen lo mismo. Y en lo mismo, y en lo mismo. Y no aprueba el examen. Es una tipología de Israel en el desierto que estuvo 40 años. Y en esos 40 años vieron la manifestación del poder de Dios, vieron la provisión sobrenatural del Señor, recibieron palabra de parte del Señor, pero simple y sencillamente no llegaron al destino que Dios tenía para ellos por no tomar en cuenta al Señor. La mente reprobada que ellos evidenciaban era que en todo momento hablaban de Egipto. ¿Estábamos mejor en Egipto? ¿Nos iba mejor en Egipto? Éramos esclavos, nos azorrillaban, nos maltrataban, nos decían menso, tonto, bruto, hazte para allá, pero estábamos mejor. Era una mentalidad que estaba influenciada por 400 años de esclavitud. Y esos 400 años trajeron un tipo de pensamiento en las personas, trajeron un tipo de pensamiento y conducta en ellos. Y nosotros hemos salido de un Egipto espiritual, hermanos. El Señor nos ha sacado de la influencia del mundo, ha perdonado nuestros pecados y nos ha traído a formar parte, dice la Escritura, de un pueblo apartado para Él. Sin embargo, como este pueblo apartado para Él, debemos aprender la importancia de despojarnos de la vieja manera de pensar. Dice la Escritura del viejo hombre, y no me refiero a su viejito marido, ¿verdad?, sino me refiero a la vieja manera de ser, a la vieja manera de pensar, la cual está influenciada por el mundo. ¿Sabe una cosa? En el mundo hay una influencia de pensamiento. Y cuando llegamos a los pies del Señor encontramos que debemos tener la mente de Cristo. Dice la Escritura que tenemos que tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que establecer la palabra del Señor en nuestra vida. Tenemos que establecer la palabra, los pensamientos del Señor que están en la Escritura en nuestra vida, de manera que nuestra conducta se rija de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Está aquí conmigo? Entonces es necesario entender esto. Podemos tener la manifestación del Espíritu Santo. Podemos conocer la palabra. Pero si nuestra manera de pensar no cambia y no es renovada, entonces no estaremos tomando en cuenta a Dios. Dios te dice que tienes que perdonar, pero tú argumentas: ¿cómo voy a perdonar a esta persona que me hizo tanto daño? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que me quitó y me robó todo? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que abusó de mí cuando yo era un niño? Y empezamos a argumentar en lugar de tomar en cuenta el consejo de la palabra del Señor. Cuando no tomamos en cuenta ese consejo, tarde o temprano, dice Romanos capítulo 1, empezamos a cometer una serie de cosas que un cristiano no debe cometer. Dice ahí que una mente reprobada empieza a cometer robo, empieza a mentir, empieza a adulterar, empieza a fornicar. Y es entonces que encontramos a personas que vienen a la iglesia, que escuchan la palabra, pero como no toman en cuenta al Señor, empiezan a cometer una serie de cosas que un cristiano no debe hacer. ¿Está aquí conmigo? Entonces da lugar a la amargura. Y la pregunta es si un cristiano debe vivir en amargura o no. Da lugar a los chismes. Y yo pregunto, ¿será que un cristiano puede ser chismosón o no es chismosón? No, hermanos, que estoy en el Ministerio de Comunicación, usted sabe. Y empezamos a cometer una serie de cosas que un cristiano no debe tener. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta la palabra del Señor. Si tomamos en cuenta las promesas. Dice la Escritura: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Amén. Yo quiero ser prosperado. Pero cuando el Señor te dice que también tiene que prosperar tu alma y que tienes que perdonar para ser prosperado en tu alma, entonces ya le pensamos un poquito. Tenemos que tomar en cuenta a Dios tanto para las bendiciones que Él nos quiere dar, como para los cambios que tenemos que hacer en nuestra manera de vivir. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si no tomamos en cuenta a Dios, tarde o temprano caemos a la condición de una mente reprobada.
Romanos capítulo 12 nos dice que nos habla de la mente renovada. ¿Cuál es la mente renovada? Aquella que logra comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar. ¿Qué significa comprobar? Significa evidenciar, significa tocar, significa ver físicamente. Yo puedo ver las bendiciones de Dios en mi vida cuando soy renovado en mi manera de pensar. Yo puedo tocar aquello que Dios me prometió un día que me iba a dar cuando soy renovado en mi manera de pensar. Cuando tomo en cuenta el consejo del Señor, cuando hago los cambios que Dios me pida que haga, cuando doy el paso de fe que Dios me está pidiendo que dé, entonces yo voy rumbo a la bendición que Dios tiene para mi vida. La voy a comprobar, la voy a vivir y se la voy a heredar a mis hijos. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero nuestra manera de pensar tiene mucho que ver. Miren, Josué capítulo 3, en el libro de Josué capítulo 3, justo cuando estaban a punto de cruzar el Jordán para entrar a tomar posesión de su herencia, Dios les dio una instrucción a Josué. La generación anterior no pudo tomar posesión de la tierra prometida, pero ahora estaba esta generación diciendo: nosotros sí queremos entrar, nosotros no queremos quedar en el desierto, nosotros queremos hacer las cosas diferentes. Yo no estoy llamado a ser del montón que quedó en el desierto. Yo quiero entrar a tomar posesión de mi herencia. Y esta generación tomó en cuenta lo que Dios les decía. Y en Josué 3:5, después de que Dios le dio instrucciones a Josué, Josué le dijo al pueblo, dice el versículo 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué les dijo? Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas. Primero les dijo: tienen que santificarse. Santificarse significa apartarse para Dios, porque mañana Dios va a hacer maravillas. No, Señor, yo quiero primero ver las maravillas y después me santifico. No, Señor, yo quiero primero que me resuelvas el problema económico. No, Señor, yo quiero que me arregles la bronca con mi esposa. No, Señor, yo quiero que primero salves a mis hijos. No, Señor, yo quiero primero que me des el trabajo y mañana cambio. Y entonces empezamos a negociar con Dios y no tomamos en cuenta lo que Él nos dice. Él primero dice: santifícate porque mañana quiero hacer maravillas. Santifícate porque mañana quiero hacer grandes cosas contigo. Santifícate porque te quiero dar hijos. Y el día que te dé hijos, cuando estés casado y tengas esos hijos, tienes que instruirlos por el camino de Dios. Santifícate porque el día de mañana quiero promoverte a una gerencia. Y tienes que ir firme. Y tienes que ir bendecido y con convicción de la palabra del Señor para que no se tambalee tu vida. Santifícate porque el día de mañana quiero que pongas una empresa, pero quiero que hagas las cosas bien. Santifícate porque el día de mañana voy a hacer grandes cosas contigo. Pero ¿qué hacemos, Señor? Primero haz las grandes cosas. Sí las quiero, Señor, haz maravillas. Amén, 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 lo recibo. Santifícate. Está muy serio en esta mañana. Santifícate porque te quiero dar una pareja. ¿Y los solteros dicen? Entonces, cuando no tomamos en cuenta lo que el Señor nos dice, fíjate que muchas de las promesas de Dios están condicionadas a que hagamos algo. Honra al Señor con tus bienes. ¿Para qué? Para que sean prosperados tus graneros. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Ay, Señor, quiero larga vida y que me vaya bien, pero no me pidas que perdone a mi padre, porque mi padre se portó mal conmigo y tú sabes, Señor, lo que me hizo, me abandonó. Y argumentamos y no tomamos en cuenta al Señor. Tarde o temprano, como no nos va bien, empezamos a hacer cosas que no son correctas. Empezamos a caer en corrupción, empezamos a hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios y tenemos que buscar la manera de salir adelante. Y alguien tiene que ponerle alto a este asunto. Los hijos del Señor tenemos que caminar bajo los parámetros de la palabra del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Santifícate. El atleta toma en cuenta a su entrenador y deja de comer lo que le hace daño. Se priva de esa cocota de 2 litros que se toma todas las mañanas, de esas tortas con gordito, esos chicharrones recién saliditos del caso. Escucha la instrucción de su entrenador. ¿Por qué? Porque quiere llegar a la meta.
porque quiere triunfar, porque está mirando el premio a donde quiere ir. Y cuando tú quieres triunfar y tomar en cuenta al Señor, entonces vas a obedecer todo lo que su palabra enseña. ¿Por qué? Porque tienes en claro hacia dónde vas, hacia dónde quieres llegar, y estás seguro que necesitas de Dios para llegar a ese punto. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Hay que tomar en cuenta al Señor. Para eso debemos entender que hay que pensar correctamente acerca de nosotros. Ve conmigo a Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Ojo aquí, por favor. Dice este pasaje que nosotros no debemos tener un concepto acerca de nosotros más alto que el que debemos tener, sino que pensemos con cordura. ¿Qué pasa cuando no tienes un concepto correcto acerca de ti? O caes en la altanería, o caes en la baja autoestima. La altanería, la altivez te lleva a pensar que tú no necesitas de Dios, que tú no necesitas que tus padres te instruyan, que tú no necesitas que un pastor te dirija, que tú no necesitas que un líder de grupo te instruya en la palabra del Señor. Esa es la altanería. No necesito de nadie. Pero la baja autoestima también afecta en nuestra manera de vivir la fe. ¿Por qué? Porque tú no estarás dando pasos de fe porque crees que no lo mereces. No estarás dando pasos de fe porque crees que no es para ti, que funcionaría en otras personas, pero para ti no te funcionaría. Y el Señor nos dice en este pasaje que tenemos que pensar de nosotros con cordura. De manera que la forma en que tú piensas acerca de ti influye en tu vida diaria. Un joven que tiene miedo pedirle a una señorita una amistad para ver si podemos funcionar y caminar en un noviazgo, pero pues lo afecta el espíritu de Tizoc, y entonces siente que no le van a hacer caso, y la muchacha, por más que le canta yo te quiero más que mis ojos, ¿está aquí conmigo? Por un lado está la altivez y por otro lado está la baja autoestima. En el primero, fíjate bien, te voy a hablar de un espíritu, el espíritu de Leviatán. En el primero, en la altivez, influye el espíritu de Leviatán. Es una manera de pensamiento, es un espíritu que lleva a las personas a actuar y a moverse en cierta forma, a ser arrogantes, a ser altivos, a ser déspotas. Influye en las personas, y a veces llegamos a la iglesia del Señor con esa influencia, con esas formas, con esas maneras de ser, y queremos seguir iguales. No permitimos que nadie nos dirija, no permitimos que nadie nos diga algo. Siéntese aquí, por favor. ¿Por qué me voy a sentar aquí? Yo me voy a sentar acá. Y entonces nos cuesta trabajo seguir instrucciones, nos cuesta trabajo obedecer. ¿Cómo aparece ese espíritu? Mira, ve conmigo a Job, capítulo 41. Y agárrate fuerte. Job 41 nos muestra algunas características del espíritu de Leviatán. En el versículo 1 dice: sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en el agua. Aunque habla de un animal, podemos sacar referencias de cómo opera este espíritu, llevando a las personas a tener conductas, a tener comportamientos. En el primer versículo habla de que es una persona influenciada por el espíritu de Leviatán. No se puede quedar callado. Es un respondón. ¿Está aquí conmigo? Dice que no puede sujetar con anzuelo o cuerda en su lengua. O sea, le dice que haga algo y lo hace, pero va, hable y hable, echando chispas, quejándose y diciendo: es que por qué a mí, el otro, y por qué, y vas a ver, y que me voy a desquitar. ¿Estás aquí conmigo? Versículo 2. Pondrás tu soga en sus narices, o garfio, horadarás con arfio tu quijada.
Nos habla de una persona que no permite que alguien lo dirija. No acepta que otra persona le diga lo que tiene que hacer. Hace lo que le da la gana o lo que mejor le parece. Fíjate bien, este espíritu lleva a las personas a no tomar en cuenta a Dios. Porque hay personas que vienen a la iglesia, experimentan la presencia del Espíritu Santo, pero les cuesta trabajo obedecer las instrucciones de la palabra. No toman en cuenta a Dios. ¿Por qué? Por la influencia de Leviatán en el mundo. Venimos del mundo, traemos esa influencia y nos impide desarrollar una vida conforme Dios quiere que la llevemos. Sigamos leyendo. Versículo 3. Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará él lisonjas. Mira cómo traduce la NBI este pasaje. Traduce diciendo: ¿acaso amablemente va a pedirte o suplicarte que le tengas compasión? Hablar de alguien que tiene influencia del espíritu de Leviatán es alguien que no sabe pedir las cosas amablemente. No tiene amabilidad para pedirte con permiso. Date para allá, hombre, voy a pasar. Y tú estás adorando al Señor y te mueves. No tiene formas para hablar. Hace mucho daño con sus palabras. Dice un proverbio que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay padres de familia que no pueden pedirle nada a sus hijos amablemente. Hay líderes, patrones, gerentes que no saben pedirle a la gente las cosas amablemente. Lamentablemente a veces eso viene a la iglesia y encontramos a líderes, a pastores, a ministros que no saben pedir las cosas amablemente. Aunque se quede serio y no diga amén. Versículo 4. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Alguien con la influencia de Leviatán nos muestra a una persona que no puede permanecer en pacto. No es duradero en sus relaciones personales. Ha visitado 100 iglesias. Está aquí, no, ahora estoy allá, estoy sirviendo allá, no, ahora voy a servir allá, y ahora después, no, me voy a servir a otro lugar. No es duradero. Cambia constantemente. ¿Está aquí conmigo? ¿Me sigue amando? ¿Me regala una sonrisa? Versículo 5. ¿Jugarás con él como con pájaro? Es alguien que no puede bromear. Es alguien que no puede participar en una bromita porque se enoja. Cállese, hermano, está en la casa del Señor. Tú no puedes bromear. Versículo 8. Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Esto nos habla de una persona que no permite que nadie se meta con sus cosas o su manera de ser. No puede ser corregido en algo. Es alguien rencoroso que siempre tendrá presente que un día le llamaste la atención. Se personaliza las cosas. No, hace 5 años él me dijo una cosa, me regañó. Rencoroso. No le puede llamar la atención. Y si a alguien no se le puede corregir, a alguien no se le puede llamar la atención, entonces, verdaderamente, ¿quién puede formar a una persona con el carácter de Cristo? ¿Está aquí conmigo? Versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. Inspira miedo. Con la pura mirada, como dice Daniel, que tiene ojos de pistola, ¿verdad? Con la pura mirada te inspira miedo. Versículo... ¿Seguimos leyendo? Versículo 14. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Habla de abrir las puertas de sus rostros. Dice el versículo 15, la gloria de sus vestidos son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Esto nos muestra a una persona que no se deja confrontar por cosas que está haciendo mal. Es una persona obstinada, una persona cerrada. Una persona que apenas le quieres hacer una observación y ya te está sacando 10 observaciones más. Mire, es que usted tiene que trabajar con sus hijos. ¿Y usted está trabajando con los suyos usted?
Es que mire, usted tiene que mejorar. ¿Y usted cómo anda en el suyo? O sea, no se deja, es obstinado, es cerrado, no acepta corrección, siempre busca un argumento, se saca cosas de la manga para evitar ser confrontado, pero jamás acepta su error. Y ¿sabes una cosa? La Biblia nos habla del rey Saúl, que por su obstinación, por su cerrazón, perdió todo. Perdió su familia. Es más, la Biblia compara la obstinación con la idolatría. Fíjate bien, compara la obstinación con la idolatría, y la Biblia dice que detrás de los ídolos hay demonios. Y entonces alguien obstinado está influenciado por el espíritu de Leviatán, que lo cierra, no acepta consejo de la palabra del Señor. Alguien le quiere instruir en la palabra y no lo toma en cuenta. Por esa razón una mente reprobada no toma en cuenta a Dios, porque está influenciada por el espíritu de Leviatán. ¿Y cómo podrá tener éxito en su vida cristiana si no aprende a escuchar consejos? ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos de aquí tienen el Espíritu de Cristo? Seguimos. Versículo 18. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. Los estornudos son como fuego, dice allí, no puede refrenar su lengua. Y sabes una cosa, Santiago nos dice que la lengua es capaz de provocar un fuego que acaba con todo. Es una persona buena para dividir un grupo, pero hablando acá, en lo privado, en lo secreto. Son los que dividen iglesias, son los que dividen grupos, no lo hacen abiertamente, empiezan acá a formar un grupito, a hablar entre personas, en lo secreto, a reunirse y provocan un fuego que destruye. ¿Sigue conmigo? Dice ahí también que sus ojos son como párpados del alba, la vista amenazante, tiene buena mirada para encontrar algo que criticar, siempre anda buscando errores en otras personas, y te digo una cosa, siempre los encuentra. Porque todos tenemos errores. Pero el especialista de Leviatán te encuentra hasta debajo de la plataforma algo. Ah, mira, ahí dejaron polvo, no barrieron bien. Encuentra todo, tiene una mirada de águila para encontrar esos errores. Ahora, hay personas que pueden encontrar errores y ayudan a mejorar a las personas, pero alguien con el espíritu de Leviatán busca errores para destruir, para criticar, para señalar. Mira, no es tan santo como parece, ¿eh? El hermanito ese no es tan cristiano como dice ser. Mira, ya le encontré este error y aquel error, y empieza a encontrarle porque le encuentra. ¿Está aquí conmigo? Era una de las características de los fariseos, ¿eh? Los fariseos encontraron a la mujer adúltera, tenían ojo para encontrar a las personas que andaban mal, pero veían la paja en el ojo de su hermano, pero dejaban de ver la bigota que traían en su propio ojo. ¿Me sigue amando? Yo sé que usted no tiene la influencia del espíritu de Leviatán, por eso con toda libertad lo comparto. Versículo 24. Su corazón es firme como una piedra. Nos habla de alguien que no tiene sentimientos. No le importa hacer sentir mal a alguien que anda en error o anda en pecado. Él lo exhibe, lo maltrata, no importa si se va de la iglesia, porque tiene un corazón duro, sin sentimientos y sin amor a las personas. ¿Sigue aquí conmigo? Versículo 31. Hace hervir como una olla el mar profundo. Nos muestra una persona que es alborotadora. Hace hervir un lugar. Versículo 34. Dice el versículo 34, menosprecia toda cosa alta. Y esto nos habla de alguien que no se somete a ninguna autoridad. No se somete a sus padres, no se somete a los maestros en la escuela, no se somete al patrón en el trabajo. Ha cambiado como 1000 trabajos porque no puede ser dirigido por nadie, porque no respeta autoridad. ¿Y qué crees? Llega a la iglesia y no se puede someter a un líder espiritual. Prefiere cambiarse 10 veces de iglesia que someterse a un líder espiritual. Prefiere estar ahí en el anonimato, prefiere estar nada más sentadito ahí, porque no quiere que nadie lo dirija. ¿Estás aquí conmigo? Bueno, esa es la influencia del espíritu de Leviatán en las personas, formando un pensamiento que
que lleva a las personas a llevar estas características. Esta persona puede fingir muy bien que se somete, porque en realidad Satanás es padre de mentira y puede llevar a una persona a aparentar piedad, aparentar espiritualidad, madurez, pero solo por conseguir algún puesto o posición. Es una persona que ve como muy poca cosa a sus líderes. No puede someterse a un líder que es más joven que él. Va al grupo de vida y él tiene chorrocientos años y el líder tiene 23 años. ¿Cómo me va a enseñar este chamaco aquí? ¿Yo le puedo cambiar los pañales? No puede someterse a otra persona. Ve como poca cosa a un líder y lo regaña, lo corrige, lo hace sentir mal porque cree que tiene más experiencia o madurez que él. ¿Está aquí conmigo? Ve como muy poca cosa a sus líderes. Pero sigue diciendo el versículo 34, menosprecia toda cosa alta, pero dice que es rey. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los soberbios, Padre Santo. O sea que la soberbia, el pensamiento soberbio no es algo que Dios apruebe. Por esa razón la Escritura dice que Él resiste a los soberbios. Así dice la palabra. Entonces Dios te pide humildad, pero tú en vez de tener humildad sigues con arrogancia, sigues con soberbia. Tarde o temprano caes en un asunto de mente reprobada y no puedes alcanzar las bendiciones del Señor. Dice aquí que es el rey sobre todos los soberbios. Quiere decir que este espíritu reina o influencia sobre personas que viven con estas características que están en el mundo, hermanos. Espero que no estén en la iglesia, ¿eh? Están en el mundo. Este viene de Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto y estaba en el desierto, pero la mente de ellos todavía estaba en Egipto. Por esa razón no pudieron tomar su herencia, porque la manera de pensar de Egipto estaba tan arraigada en ellos que les estorbó en el camino. Y de la misma forma, si nosotros venimos del mundo con un contexto de esta manera, con algunas características de estas, nos pueden estorbar. Aguas con la influencia de Leviatán. Aguas con la influencia de este espíritu que nos lleva a perder nuestra vida espiritual, nos puede llevar a perder nuestra familia. Es una clase de persona déspota, arrogante, altiva, que no se le puede dirigir. Quizás conozca palabra de Dios, quizás tenga el Espíritu Santo, porque pues el Espíritu Santo Dios lo derrama sobre toda carne, pero la manera de pensar nos estorba. Alguien así no tiene nada que enseñarte. Alguien así no tiene nada que instruirte, aunque conozca mucha Biblia. ¿Estás aquí conmigo? Tenemos que tener cuidado con ese espíritu de Leviatán. Y en ocasiones puede estar en la iglesia. ¿Sabe una cosa? Hoy en día el Señor está desarrollando mucho el concepto del liderazgo en la iglesia. El discipulado busca levantar líderes para dirigir a otras personas. Pero el modelo que Cristo nos muestra es un líder siervo, no un líder altivo. No un líder déspota al que ni siquiera puedes saludar. No un líder arrogante. ¿Por qué? Porque el Señor resiste a los soberbios. Y nosotros nos multiplicamos en lo que somos. Si yo soy arrogante, soy soberbio, entonces voy a multiplicarme en líderes soberbios y arrogantes. Tenemos que ser como el ejemplo de Jesucristo, tener humildad, para que lo que nosotros enseñemos y formemos a las siguientes generaciones puedan ser también con la misma característica de nuestro Señor Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? A veces una casa puede tener padres que son déspotas, arrogantes. Esto no puede funcionar bien. A veces una empresa puede tener gerentes, patrones o encargados que son déspotas, arrogantes o soberbios, y esto no puede funcionar bien. Necesitamos tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? El Salmo 73:6 nos muestra que la soberbia es algo visible. Salmo 73:6 dice: la soberbia los corona. Proverbios 16:18 dice que antes de la caída está la soberbia y la altivez. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos dice que debemos tener el sentir de Cristo.
¿Qué dice Filipenses 2, versículo 5? Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? ¿Cuál sentir debemos tener? ¿El de Leviatán o el de Cristo? Ok, el de Leviatán es arrogante, es soberbio, es pedante, nadie lo puede dirigir, nadie lo puede aconsejar, es alguien obstinado. Vamos a ver el sentir de Cristo. O somos reyes a la manera de Leviatán, o somos reyes a la manera de Cristo. Y dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿De qué forma tomó? De siervo. Siendo Dios, estando en el cielo, los ángeles le adoraban, los ángeles le servían. ¿Qué hizo él? Vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A ti Dios no te va a dar un nombre sobre todo nombre. Delante de ti no se va a doblar toda rodilla, pero lo que sí Dios quiere hacer es llevarte a un punto de bendición, a que llevarte a reinar a la manera de Jesucristo, a prosperarte, a que pongas una empresa, a que tengas un ascenso en tu trabajo, a una gerencia, a que seas próspero en los negocios. Sin embargo, Él quiere que tú lo hagas con el sentir de Cristo, no a la manera de Leviatán. El mundo está lleno de gente arrogante, déspota, soberbia, que está haciendo mucho daño. Y no es posible que entre los hijos del Señor estemos buscando la bendición del Señor y tarde o temprano seamos empresarios, profesionistas, déspotas y arrogantes. ¿Está aquí conmigo? Tomar en cuenta a Dios significa que nosotros vamos a seguir el modelo de Jesucristo, buscar la humildad. ¿Sabe una cosa? Jesucristo se sujetó a las autoridades. Cuando dice la Biblia que Él se sujetó a sus padres, en el tiempo en que tenía 12 años, lo encontraron con los doctores de la ley, lo encontraron en el templo, sus padres lo encontraron y Él vino con sus padres. Y la Escritura dice en ese pasaje que Él estuvo sujeto a sus padres. ¿Y sabes una cosa? José era su padrastro, pero Él se sometió. Él se sujetó, siendo el Hijo de Dios, siendo el creador de todo. Él vino a ponernos un ejemplo de humildad. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestros padres, sujetarnos a un patrón, sujetarnos a un gerente, sujetarnos a un jefe, sujetarnos a un líder espiritual. ¿Por qué? Por la influencia de Leviatán que en el mundo hay. ¿Está aquí conmigo? Entonces, de esa manera nosotros no podemos caminar con Dios. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste, dice que antes del quebrantamiento está la altivez de espíritu. Si ves a alguien que se anda inflando, espérate tantito para que veas el zapotazo que se va a dar, la caída que va a dar, debido a la arrogancia que está teniendo. El sentir de Cristo. ¿El sentir de quién tenemos? ¿De Cristo o de Leviatán? Hay que tener el sentir de Cristo. En la vida de Saúl y David vemos la influencia de esos dos pensamientos. Saúl, dice la Escritura, que cuando iban a ungirlo como rey, Saúl tenía una baja autoestima, un concepto equivocado de sí mismo. Y dice la Escritura que se escondió, porque le daba pena que lo pasaran al frente. Tenía una fuerte influencia del espíritu de Tizoc. Y ahorita me acuerdo que hace mucho tiempo fui allá por Monterrey, a Guadalupe, Nuevo León, a la iglesia de un pastor amigo que se llama Inmar Valle. Y me acuerdo que llegué y me senté. Yo tenía algunos 18 años, yo creo, hace poco, por cierto, 18 años. Y entonces me acuerdo que me senté y estaba bien contento. Cuando me di cuenta, el pastor pasaba a los visitantes a hablar al frente, y que me pongo bien nervioso, y pasó a uno y que me voy al baño. No le miento, estuve 40 minutos en el baño, porque pasó un visitante, luego pasó otro y luego pasó otro, y como que me andaba buscando. Yo no salí hasta que estaba la predicación. Gracias a Dios me quitó esa influencia de Tizoc. Bueno, Saúl estaba en esas condiciones.
Saúl se sentía menos y le dieron la oportunidad de ser rey. Pero al ser rey, la Biblia dice que nunca buscó el arca. El arca estuvo en la casa de Abinadab 20 años. Y fue hasta que David llegó a ser rey quien se preocupó: ¿dónde está el arca? La quiero traer. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl se creyó autosuficiente. Se volvió arrogante. En cierta ocasión Samuel, el profeta, le dio unas instrucciones y él lo mandó a volar, en pocas palabras. Él no hizo caso. Él usurpó la función del sacerdote, del profeta Samuel. Hizo algo que no tenía que hacer por quedar bien con la gente. Alguien con la influencia de Leviatán busca quedar bien con la gente antes de quedar bien con Dios. Es alguien que se revela a las autoridades. ¿Y en qué paró Saúl? La Biblia dice que él empezó a buscar brujos y hechiceros. Y los brujos y hechiceros nos muestran la manipulación. Alguien con la influencia de Leviatán empieza a manipular a las personas, a controlar a las personas. Y ese no es el sentir de Cristo. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo nunca manipula a las personas. El diablo sí manipula a las personas. En la iglesia no se debe manipular a nadie. Aquí estamos obedeciendo al Señor. Escuchamos la palabra y es obedecerla, es voluntario. Tú tienes que decidir, porque a ti te va a ir bien si escuchas lo que el Señor dice en la palabra. Si lo tomas en cuenta, Él te va a bendecir. Después de Saúl vino otro rey, el rey David. Y David sí tomó en cuenta a Dios. David preguntó: ¿dónde está el arca? La quiero tener aquí en el palacio. No puedo estar sin el arca. Y fue por el arca, la trajo, honró al Señor. Y aun cuando cometió pecado y cayó, cuando fue confrontado por su autoridad, él cayó humillado allí, pidiendo perdón. Saúl, cuando fue confrontado, le dijeron: oye, ¿por qué desobedeciste al Señor trayendo animales de allá de Amalek? Y te dijeron que no lo hicieras. Lo traje para hacerle una ofrenda al Señor. Argumentaba cualquier cosa para no aceptar su pecado. En cambio David, cuando fue confrontado, él cayó humillado delante del Señor, y en ese momento el Señor lo perdonó. O el sentir de Cristo o la influencia de Leviatán. Si queremos tener éxito en la vida cristiana, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Debes tomarlo en cuenta en todos tus caminos. ¿Para qué? Porque entonces tendrás éxito, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si quieres hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien, es importante tomar en cuenta a Dios. Lo tomamos en cuenta cuando nos dan una promesa. Hay gente que ha recibido una palabra profética y se quedaron esperándola y nunca llegó. ¿Por qué? Porque no hicieron los cambios que tenían que hacer. Necesitamos hacer los cambios, tomar en cuenta a Dios. Dios dice que tengo que perdonar, voy a perdonar. Dios dice que tengo que amar, tengo que amar. Dios dice que tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante. Dios dice que tengo que trabajar, tengo que trabajar. Lo que Dios me diga en su palabra, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esa es una característica del sentir de Cristo. Humillarme como hombre para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y si hago la voluntad de mi Padre, entonces Dios me va a llevar de aquel lado del desierto a la tierra que ha prometido, que es tierra que fluye leche y miel, lo mejor de Dios para sus hijos. Romanos 12 dice que es la persona que llega a comprobar, a evidenciar que lo que Dios le dijo era cierto y lo empieza a vivir él juntamente con su familia. ¿Alguien puede alabar al Señor por eso? Dile al que está a tu lado: ¿a la manera de Cristo o a la manera de Leviatán? Por favor, no lo etiquetes, no lo etiquetes. ¿Cómo ves los problemas? ¿Cómo ves los problemas? ¿Como un obstáculo para tu crecimiento o como una oportunidad para crecer? ¿En serio? ¿Cómo ves los problemas? ¿Te quejas, te amargas, te frustras, te reclamas a Dios, dejas de venir a la iglesia, quieres chantajear a Dios? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ofrendar, ya no voy a leer la Biblia, voy a ponerme a ver ¿Quieres chantajear a Dios? ¿Cómo ven los problemas?
Hay gente que ve los problemas como algo que jamás van a cambiar en la vida, como un estorbo para su crecimiento. Pero hay personas que ven los problemas como una oportunidad para crecer en fe. ¿Cuál es la diferencia? La manera de pensar. Por ahí en alguno de los libros comentamos acerca de cómo fueron mandados 2 vendedores de zapatos a una isla. Y en esta isla, cuando llegaron, hablaron por teléfono los 2 vendedores a la tienda que los había mandado. Y uno de ellos les dijo: ¿sabe una cosa? Aquí la gente no usa zapatos. Aquí no va a haber negocio, me voy a regresar mejor. En cambio el otro vendedor habló por teléfono y les dijo: mándenme 3 contenedores de zapatos, porque aquí nadie tiene zapatos y voy a hacer el negocio de mi vida. ¿Cuál es la diferencia? La manera de pensar. Cuando tomas en cuenta a Dios, tú los problemas los ves como una oportunidad para ver el poder de Dios a favor tuyo. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, tú ves cualquier obstáculo que el diablo te está poniendo. Ah, diablo, te estás oponiendo. Seguramente ya viste que algo grande viene para mí. Pues no te vas a salir con la tuya. Voy a esforzarme, voy a confiar en Dios y voy a seguir adelante en el nombre del Señor Jesús. La mente reprobada no solo no pasa los exámenes, ni siquiera los presenta. Los espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida, regresaron 10 diciendo que no se podía entrar a ese lugar. No se puede. Sí, es un bonito lugar, bonita tierra, mejor fruto, pero no se puede. No estuvieron dispuestos a enfrentar ese desafío. No estuvieron ni siquiera dispuestos a presentar el examen. En cambio, 2 de ellos, Josué y Caleb, como ya vimos la palabra, ellos dijeron: sí hay gigantes, pero nos los vamos a comer como a pan Bimbo. Ya uno le va a poner una salchicha y le va a poner ketchup y me lo voy a comer en un banquete. Veía esos problemas como una oportunidad para manifestar que Dios estaba con ellos, como una oportunidad para testificar que verdaderamente estaba creyendo en un Dios que le iba a cumplir lo que le había prometido. Dios me dijo que me iba a traer hasta aquí, y yo he venido a comprobar que lo que Dios me dijo era cierto. Y si hay gigantes, pues que se agarren los gigantes, porque voy en el nombre del Señor y no me importa cuántos se vayan a poner ahí. En el nombre del Señor yo voy a conquistar lo que Dios dijo que era para mí. Alguien dice amén. Pero alguien con la mente de Leviatán no puede hacer esto. No toma en cuenta a Dios. Prefiere hacer trampa. Prefiere usar métodos humanos. Prefiere hacer otra cosa, pero no tomar en cuenta al Señor. En el tiempo de David, cuando se levantó un gigante que estaba amenazando a toda una nación, un gigante que estaba amenazando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios, estaba temblando. No estaba avanzando debido a que un gigante mañana, tarde y noche les estaba gritando. Los estaba avergonzando. Estaba Saúl temblando en aquel lugar. Y nadie estaba haciendo nada. Nadie estaba tomando en cuenta al Señor. Pero entonces llegó un chamaco ahí, lleno de espinillas, mascando chicle, con la gorra al revés, arrastrando los zapatos, con un pues tal vez ahí cantando, que lo único que quería era alabar al Señor. No sé si era un rap de funky, no sé, pero él llegó a este lugar y dijo: ¿qué trae este incircunciso? ¿Qué se cree este gigante? ¿Qué no acaso no se da cuenta que está desafiando a los escuadrones del Dios de Israel? Ahorita va a ver este gigante con quién se está metiendo. Y fue este hombre, David, y enfrentó a ese gigante. Toda una nación no estaba haciendo nada, pero a Dios le bastó un muchacho, un joven que se pusiera de pie y estuviera dispuesto a creer lo que Dios estaba diciendo. Dios decía que estaba con ellos y él comprobó que efectivamente Dios no los iba a dejar ser avergonzados, y él venció al gigante y el Señor les dio una victoria. Amén. ¿Cómo estás enfrentando tú tus gigantes?
Hay un gigante que está pegándole a tu matrimonio. Hay un gigante que está queriendo llevarse a tus hijos. Hay un gigante que te tiene sin trabajo. Hay un gigante que te tiene atrapado en las deudas. ¿Cuál es el gigante que estás enfrentando? ¿Y de qué manera lo estás enfrentando? ¿Cuál es el pensamiento que hay en ti? ¿Estás tomando en cuenta al Señor? Si estás tomando en cuenta a Dios, tú vas a ver con tus propios ojos cómo cae este gigante en el nombre del Señor. Tus ojos lo verán y tú lo vas a testificar en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Dios hace su parte y tú haces la tuya. Dios hace su parte y tú haces tu parte. Por favor, no estorbemos a Dios. Nuestra manera de pensar a veces nos lleva a poner estorbo a lo que Dios quiere hacer. Dios te da la oportunidad, llegas a Él, te bendice. De pronto devuelve el amor en el matrimonio. Hemos visto cómo a veces Dios resuelve deudas, problemas financieros, hace milagros, hace sanidades, provoca que hijos que se han ido vuelvan. Dios hace su parte. Dios hace los milagros. El problema es cuando nosotros no queremos tomar en cuenta las instrucciones del Señor. El problema es cuando nosotros no queremos compromiso en crecer con la palabra del Señor. Queremos solamente estar ahí de lejecitos. Queremos sí que Dios nos siga bendiciendo, pero no queremos comprometernos en crecer y debido a eso no lo tomamos en cuenta. Debemos tomar en cuenta todo lo que Dios nos dice. Si el Señor te dice, te repito, que tienes que perdonar, perdona. Porque este lazo de amargura tarde o temprano te puede hacer caer. Si el Señor te dice que las deudas son algo que a Él no le agrada, ya rompe esa tarjeta de crédito. Ya no uses esa tarjeta de crédito, comprométete a salir de esa deuda. ¿Por qué? Porque las deudas son mentalidad de esclavo y la esclavitud es la manera de pensar de Egipto. Dios nos ha traído a libertad y Él espera que vivamos en la libertad también financiera para poder bendecirnos. Alguien con mente de esclavo siempre está pensando en endeudarse. Piden una tarjeta para pagar la otra tarjeta, saca de la otra tarjeta y paga el mínimo de la otra y ahí está. ¿Y cuándo va a salir? Aunque se ponga serio y no me diga amén. Tenemos que romper con esas cosas. Dios dice, no son buenas las deudas. No te endeudes. ¿Cómo le voy a hacer, hermano? Pues, hermano, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de buscar trabajo. Es tiempo de vender gorditas, periódicos, no sé lo que tengas que vender, pero tienes que creerle a Dios. Si Dios dice que tenemos que trabajar, Él no te dice que tienes que trabajar en una oficina. Él no te dice que tienes que trabajar en una gerencia. Él dice que tienes que trabajar. Y si tienes que trabajar, vamos a trabajar en lo que sea, vendiendo chicles, barriendo, no sé, en lo que sea, pero vamos a buscar la prosperidad del Señor. Amén. La pregunta es si eres renovado o reprobado. No te quiero ver 5 años contándome el mismo problema, la misma queja. ¿Renovado o reprobado? Dios quiere que seamos renovados para comprobar. Fíjate que a veces cuando no somos renovados damos mal testimonio. Hay gente que dice, oye, nomás te acercaste a la iglesia y parece que te va peor. Oye, estabas mejor que antes porque antes tenías coche antes y parece que te va peor. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de nosotros? ¿Tú crees que Dios te ha sacado de Egipto para que te vaya peor? ¿Tú crees que Dios te ha sacado de Egipto para tenerte en la miseria, para que estés dando lástima, para que te vaya mal? De ninguna manera. Dios te ha sacado para llevarte a un lugar donde tiene lo mejor. Dice la Escritura, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios tiene para ti y para tu familia. Cuando no renovamos nuestra manera de pensar, no lo podremos ver. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices al Señor, Señor, ayúdame a renovar mi manera de pensar para poder comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta para mi vida? Yo quiero llegar, me lo he propuesto y con tu ayuda y en tu nombre lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Mira cómo lo que conocemos como el Pentateuco
Los libros que Dios le dio a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, nos deben llevar a comprender algo. El Génesis es el principio, es la creación. Debemos entender que Dios nos creó. Venimos de Él y a Él vamos. El Éxodo es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios nos ha sacado de un Egipto espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora el Señor nos ha traído a formar parte de una generación de personas que le buscamos con todo nuestro corazón. Levítico, Dios pide que le sirvas. El Levítico nos habla acerca de cómo el sacerdocio, los levitas se preparaban para servir al Señor. Una mente reprobada no puede servir al Señor. Está afanada solamente en las cosas de este mundo. Pero alguien renovado dice: ¿qué hay que hacer para mi Señor? Yo lo haré con gusto. El libro de Números nos habla del desafío que ellos tenían de tomar la tierra prometida. Ellos tenían el desafío de levantarse y derribar a aquellos gigantes y tomar posesión de la herencia que Dios tenía para ellos. Dios tiene herencias tanto en el cielo como en la tierra para ti. Hay promesas de parte de Dios para tu vida y para tu familia aquí en la tierra, y Dios quiere que las tomes. Y el libro de Deuteronomio nos habla de que Dios siempre tendrá una oportunidad para ti. Si en el camino tropezaste, si en el camino fallaste, si en el camino tuviste una caída, puedes estar seguro que Dios te dará una oportunidad para levantarte, para que retomes el camino. Si algún día estabas sirviendo, si algún día estabas caminando y algo te causó un tropiezo y quedaste tirado, Dios te dice: levántate, porque tengo cosas nuevas para ti. La oportunidad que tengo para ti aún no la he desechado. Hay una tierra prometida esperándote. Hay promesas de Dios para tu vida, pero te tienes que levantar en el nombre de Cristo Jesús. Y sabes, quizás tú que nos estás escuchando allá en tu casita, que estás escuchando este programa de televisión, quizás en algún momento tú estuviste caminando en la carrera de la fe. En algún momento trataste de cambiar tu vida y acercarte a Dios. Tal vez fuiste genuino en tu manera de acercarte al Señor, pero por ahí tuviste un tropiezo del cual no te has podido levantar. Pero en esta hora yo tengo una noticia para ti. Dios tiene oportunidades para ti. Dios quiere que te levantes de esa caída que tuviste, de ese tropezón del cual no te has levantado, porque Dios tiene promesas que cumplir en tu vida. Dios tiene bendiciones que aún que desatar sobre ti, pero tienes que tomar esta oportunidad que Dios está dándote a ti en esta hora. Y puedes hacerlo si determinas en tu corazón levantarte y pedirle perdón a Dios por haberte apartado del camino, pedirle perdón a Dios por tus pecados y determinarte a acercarte a una congregación donde puedas retomar la estafeta que un día soltaste y seguir caminando con rumbo a la tierra que Dios tiene para ti, a las bendiciones que Dios quiere desatar para ti y para tu familia. Pero quiero invitarte y motivarte en este momento a que hagas una oración conmigo, a que te reconcilies con Dios en este momento y le pidas perdón. Mira, repite esta oración conmigo y di lo siguiente: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de ellos y te pido que me levantes de esta condición en la que me encuentro. Yo sé que tu amor y tu misericordia me levantarán. Pongo mi vida en tus manos y te pido que me ayudes para alcanzar las promesas que tienes para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, queremos invitarte a que busques un centro cristiano en donde congregarte, una iglesia donde puedas continuar corriendo en la carrera que tienes por delante, pero ahora tomado de la mano del Señor y aprendiendo de la experiencia que tuviste. Levántate y busca una iglesia donde congregarte. Si no la encuentras, te invitamos a Pan de Vida, en donde todos los domingos a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones de Tampico nos reunimos para alabar al Señor con todo nuestro corazón y recibir una palabra del Señor que puede edificar nuestra vida. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo.